Bueno, mi práctica docente la hice en el Jardín Egidio Cerrito. Para comenzar, siempre me gustó mucho esta frase de Freire, que es la que también puse en la presentación anterior, para pensar un poco nuestra tarea, ¿no? Una tarea profesional que exige amor, exige creatividad, exige competencia científica y exige la capacidad de luchar por por la libertad sin la cual la propia tarea perece. Para comenzar un poquito con el primer periodo de observación, acá, bueno, las seños y la directora nos dieron una hermosa bienvenida al jardín, nos dieron la posibilidad de participar de reuniones del personal en donde ahí fuimos conociendo la forma en que se planificaba e incluso tuvimos la posibilidad de conocer a las seños que no tenían practicantes. Bueno, a mí me tocó participar y ser residente de la sala multiedad con mi docente orientadora Ivana. Ella me dijo que en este caso iba a ser todo por dos el trabajo, porque en la virtualidad la sala estaba dividida. No había como un vínculo entre las salas, ni entre las familias, ni siquiera entre los niños, distinto a como hubiera sido en la presencialidad, ¿no? Entonces, al ser dos salas divididas, eran propuestas pedagógicas diferentes. Con las maestras de 5 se elaboraban planificaciones y lo mismo con las maestras de 4. Yo ahora a modo de recorte me voy a centrar en las propuestas pedagógicas de la sala de 4. Pero en mi portafolio, bueno, están las dos narrativas completas porque considero importante hacerlas ambas por separado, porque a pesar de que algunas actividades se comparten, como por ejemplo las de educación física y otros campos, hay unas 9 o 10 actividades que son específicas de la sala de 5. Pero bueno, ahora yo me voy a centrar en la propuesta de la sala de 4. En este primer periodo de observación, que duró aproximadamente un mes, comencé con la previsión de las propuestas pedagógicas. Acá con mis compañeras elaboramos las planificaciones de los meses de agosto y septiembre en base al cuaderno 6 de Nación, que es el que puse ahí en la foto. Y elaboramos los recursos que los niños tenían que ver varios días antes. A veces yo los hacía con una semana antes de anticipación para que mi docente lo vea y siempre había alguna palabrita o algo para corregir. Las planificaciones se hacían en el Drive. Ahí puse una captura de pantalla de los Drive. Había uno para 4 y otro para 5 y estaban en permanente revisión y corrección por las docentes orientadoras. Bueno, planificamos secuencias integradas, ¿no? En base a estos cuadernillos. Las residentes se nos pidió que planificáramos todo el mes, no solo nuestras 2 semanas de prácticas, de modo que la planificación era más larga y la continuaron las docentes orientadoras mientras nosotras observábamos en el segundo periodo. Bueno, se armaba en estos drive, que pongo ahí la captura, se armaba un cuadro para cada secuencia y abajo de todo se iban armando las planificaciones, tomábamos una actividad de cada campo, íbamos marcando en rojo las que ya estaban dadas para guiarnos mejor. Entonces, para estas 2 semanas tomamos 6 actividades de toda esa planificación, intentando, como consejo de las docentes, que matemática esté en todas las semanas, y luego en base a esas planificaciones semanales nosotras hicimos estas narrativas para el seminario. Bueno, pasando a la primera etapa, y como dije me voy a enfocar en la sala de 4, trabajamos con secuencias integradas del campo de lenguaje y literatura, de matemática, de arte y de educación física. Las distribuí de esta manera y ahora voy a explicar una por una las actividades que di en esta primera etapa. En la primera semana comencé con una actividad del campo de la matemática que se llamaba Pongamos juntos los que van juntos. Envié un video al grupo de la sala de 4 y un mensaje escrito para reforzar la consigna que yo daba en ese video. Acá en esta actividad yo les proponía agrupar figuras en diferentes categorías para establecer relaciones de igualdad y desigualdad y comparar esas colecciones. Siempre, para casi todas mis propuestas, yo lo que hacía era proponer audiovisuales y acompañarlos de un audio con la consigna para que los chicos la escuchen y un mensaje escrito repitiendo, siempre reiterando con palabras sencillas, la consigna para las familias, incorporando, como en este caso puse ahí, preguntas orientadoras que les pudieran resultar útiles
a las familias en el acompañamiento con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, acá en este video que yo les proponía esta actividad matemática, les propuse como a las familias preguntas orientadoras del estilo: ¿en cuál de los grupos hay más figuras? ¿Cuál tiene menos? ¿Cómo te diste cuenta? Son preguntas que ellos les pueden hacer a sus hijos. Acá le voy a dar play. Un ratito a cada video, porque si no... Uy. Hola chicos, hoy jugamos a Pongamos Juntos. Bueno, se ve un poco feo ese, así que vamos a pasar al siguiente. El segundo día envié una actividad de educación física que se llamaba Tierra y Mar. Del mismo modo, envié un audio con la consigna y un video ejemplificando cómo se jugaba, por si las familias no conocían el juego. Y en el audio yo les explicaba cómo se juega el juego, que necesita 2 o más personas, que tienen que dibujar en el piso una línea con una tiza o marcarla con una soga, y definir un lado que esté del mar y el otro lado que esté de la tierra. Les explicaba en ese audio cómo era que había que jugar y les mandaba este de ejemplo, que es el que elaboré con mis compañeras residentes. Pucha, ¿por qué se ve trabado? Bueno. Ahí está. Como tercera actividad de la semana, envié un video introduciendo a la actividad de manera lúdica. Esta actividad era lenguaje y literatura sobre una poesía que se llama Un mágico lunar. Entonces yo les contaba que me descubrí un lunar en el dedo, les anticipé que iban a escuchar una poesía y les envié un audio relatando el poema y les envié la consigna escrita, como siempre, para las familias, con algunos ejemplos de ayuda. Por ejemplo, si tienes lunares en los pies, no te pongas la ropa al revés. Lo que ellos tenían que hacer era inventar una estrofa al estilo a la que estaba en el cuadernillo que yo les relataba en el audio. Entonces les proponía que inventen una estrofa y les enviaba algunos ejemplos para que ellos lo hicieran. Bueno, en esta semana hubo una fuerte falta de evidencias. Yo sabía que podía pasar porque es propio de la sala multiedad y Ivana ya me había anticipado que hay muy poca participación, pero de todos modos las residentes de las otras salas me compartieron evidencias de sus alumnos y a pesar de que no eran mis estudiantes, yo también sentía que esas evidencias estaban un poco dirigidas a mí porque las planificaciones las habíamos hecho en equipo, así que no fue tan frustrante, al menos pude ver algunas evidencias en base a las actividades que había enviado. Ya la segunda semana fue un poquito mejor en cuanto a las evidencias. El primer día envié una actividad del campo de la matemática que se llamaba Dominó de Mates. Envié este audiovisual que pongo acá, en el que yo les mostraba el material que estaba en el cuadernillo y les mostraba cómo jugar. Y en un mensaje de texto les reiteraba lo mismo con la consigna y les proponía jugar con un dominó, que ellos tenían que recortar las piezas y jugar con alguien que estuviera en casa. Tenían que juntar los mates que coincidieran, tenían unas fichas de dominó que coincidían los mates y que también tenían el número arriba. Entonces yo les proponía de qué forma se dan cuenta de las fichas que iban juntas y de qué otra forma se dan cuenta si no era por el mate, por el dibujo, por el color, tratando de que se fijaran en los números, si todas tenían los mismos números, etc. En este sentido se generó una interacción por el grupo de WhatsApp con un estudiante que envió evidencias en ese momento mediante fotos y audios, que son las que puse ahí, puse algunas fotos. Y yo iba retroalimentando sus respuestas y le hacía más preguntas como las que anoté ahí, de qué otra forma te das cuenta, etc.
hasta que dejó de responder el estudiante por el grupo. Me envió unas fotos y le digo, muy bien, Benicio, ¿cómo te diste cuenta cuáles fichas iban juntas? Y él me respondió, me fijé porque los mates eran iguales. Entonces yo ahí le contrapregunté y le dije, ¿cómo se da cuenta si no era por el dibujo de los mates? Pero ahí ya no me respondió y yo no quise forzar porque siempre tenía esta sensación de que si mandaba muchos mensajes las familias se iban a molestar, sobre todo porque siempre las familias mandan por privado y este niño estaba mandando por el grupo. Pero bueno, yo le quise preguntar como para poner como prioridad que la propuesta y mis intervenciones como docente ayudaran a que el niño construya aprendizajes en torno a esta actividad. Vamos a ver si se puede reproducir el video porque está medio lento. Unos segundos los videos y lo comentas. La red falla, sí, profe, no sé por qué me está fallando. Qué lástima. Bueno. Para la segunda actividad de esta semana, el miércoles, hice una actividad de educación física que se llamaba Buscar el playero rojizo. Del mismo modo que las propuestas anteriores, envié un video y un audio con la consigna. ¿Ellos qué tenían que hacer? Tenían que dibujar a esta ave que estaba en el cuadernillo en varias hojas diferentes y jugar con alguien en casa. Uno tenía que esconder y el otro tenía que buscar. Entonces se proponía un trabajo con la orientación en el espacio, con juegos, un juego de organización grupal, que ese era nuestro objetivo para esta actividad. No recibí ninguna evidencia, pero mis compañeras me compartieron las de ellas. A ver si se puede ver el video. De todos modos, mis compañeras han compartido este video en sus presentaciones. Qué lástima que se tilde. Chica, hoy Bueno, y como última actividad de la semana, desde el campo de la educación artística propuse una actividad que se llamaba Un trino de alegría. Envié un video presentando 4 instrumentos, sus nombres, de qué material estaban hechos y cómo suenan. Una maraca, un tambor, un chas-chas y un sikus. Yo les mostré uno que hice yo con un peluche como recurso, que acá se puede ver en el video si no se tilda, y después aparte les mandé un audio ejecutando estos instrumentos en un orden determinado. Aparte del video envié este audio sin que se vean los instrumentos, entonces lo que yo les proponía era que escuchando este audio ellos dibujen los instrumentos en el orden en el que sonaban, lo que vendría a ser un ejercicio de autoperceptiva. Y bueno, recibí estas evidencias de 2 estudiantes que dibujaron dividiendo la hoja en 4, dibujando los instrumentos y encima poniéndole número, refiriéndose a la ordinalidad, 1, 2, 3 y 4. Y ahí está la consigna escrita en la que yo les preguntaba, ¿escucharon el audio? Pensemos, ¿qué instrumento sonó primero, cuál segundo, cuál tercero? Y el video. Qué lástima que no se puedan ver los videos porque realmente disfrutaba mucho de hacerlos. Aprendí con una aplicación y salían hermosos los que hacíamos con mis compañeros. Bueno, en el segundo periodo de observación hubo mucha reflexión a la hora de volver a planificar. Mientras las señas daban las actividades que habíamos hecho en base al cuadernillo 6, nosotras comenzamos con la previsión de las planificaciones de octubre, con el cuadernillo 7. Pero esta vez un poco con más autonomía. Fuimos nosotras las que decidimos el recorte por campos de conocimiento, que luego más vale fue revisado y con sugerencias por parte de las docentes y la directora, que todas formaban parte de esos drives, con la intención, las residentes, de salirnos un poco ya de este cuadernillo, porque por ahí más que una guía nos obstaculizaba un poquito el camino, porque había actividades que queríamos incluir que no formaban parte del cuadernillo, así que nos guiamos por eso, y quisimos proponer actividades propias. La temática central de ambiente natural
cercano, en este caso lo que vendría a ser el patio de los chicos, porque ni siquiera se podía salir a la plaza en ese entonces. Resulta. Profe, ¿me confirma si puede escucharme? Porque ahí me sale un cartel que se perdió la conexión. Y me da miedo que no me esté escuchando. No, sí, se corta un ratito y se toma. No. Ah, bien. Perfecto. Los Bueno, videos, para esta segunda... comentarlos porque después te explico yo por qué pasa eso. Después te lo explico. Sí, lo quise descargar al PowerPoint y no me dejaba de reproducir los videos, entonces lo tuve que hacer desde online. Hay que trabajar directamente de tu CPU, no de la SEM. Y ahí como que se consume más. Pero después te lo explico, no importa. Dale, después me explicas, dale. Bueno, para esta segunda etapa, la tercera semana se divide en 3 semanas. La primera... ¿Cómo, profe? Salió tu presentación de la POC. Hay que subirla de nuevo. ¿Que no la podés ver? Recién se corta. Volverla a subir, volver a presentar. Ahí lo presento, ¿no? Es por el internet que se corta. Ay, disculpe. Pero malita. ¿Está? Sí, ahí está, listo. Bien. Para esta segunda etapa, en la tercera semana nosotros continuamos con el cuadernillo 6 y ya para la cuarta y la quinta sí utilizamos el cuadernillo 7 porque nos habían quedado actividades planificadas de antes que las queríamos aprovechar. Bueno, para la tercera semana, ahí vamos. Comencé el lunes con una propuesta de lenguaje y literatura sobre preguntas poéticas de Pablo Neruda. Para esta actividad yo les mandé un video relatando un poema de Pablo Neruda, que en realidad más que un poema es un rejunte de preguntas poéticas que él creó a partir de un libro, es como un fragmento del libro, acompañado de imágenes seleccionadas por nosotras. Yo les leí estas preguntas poéticas que había escrito el autor y les propuse a ellos que se pongan en rol de poetas y que piensen preguntas poéticas. Les envié la consigna escrita, ahí que la puse en el PowerPoint, y les puse un ejemplo de una pregunta poética mía. Creo que les había preguntado algo del universo, no me acuerdo muy bien, lo tendría que buscar. Y también les pedí a las familias particularmente que confíen en la creatividad de sus hijos, que a ellos se les ocurren cosas hermosas, porque por ahí está mucho esto de que quieren hacer la tarea por ellos, ¿no? Y me llegó una evidencia de una estudiante que se preguntó cómo crecen los gatitos y cómo crecen las olas del mar. Estas fueron sus preguntas poéticas. Y registró ahí sus preguntas a través de un dibujo. Vamos a ver si se puede reproducir el video. En el video yo les relato las 4 preguntas poéticas intercalando con imágenes que hacen alusión a eso. Ay, no se puede. Bueno. El autor. Bueno, para el segundo día, el día miércoles, les propuse una actividad de educación física, como todos los miércoles, que se llamaba Pañuelo al Cuerpo. Les mandé un video y la actividad escrita con la consigna. Acá yo les proponía buscar un pañuelo y bailar al ritmo de la música, pero en un video interactivo, en el que ellos al mismo tiempo que veían el video tenían que jugar con nosotras, con las señas. Entonces al escuchar nuestra indicación,
nosotras le decíamos atarse el pañuelo al dedo, atarse el pañuelo a la cintura, atarse el pañuelo a la rodilla. Ellos tenían que hacerlo en la parte del cuerpo que les señalábamos y seguir bailando. Para esta propuesta nosotras elaboramos este recurso que no creo que se deje ver, pero les hablábamos como si ellos estuvieran haciendo lo que les proponíamos en ese momento. Y nuestra finalidad era un poco promover la autonomía, ¿no? A través de estas herramientas tecnológicas, como no era posible hacer videollamadas en vivo, que los chicos pudieran jugar en casa sin la necesidad de que estén las familias constantemente asumiendo esa responsabilidad. Y no recibí evidencias, pero bueno, mis compañeras me mostraron las de ellas. Acá les envié la consigna escrita en la que los invitaba a jugar mientras ven el video y les proponía a las familias que los graben a los chicos para que después nos envíen esos videos. Entonces, bueno, acá como no me va a dejar reproducir el video, te cuento un poquito. Yo estaba caracterizada con unos anteojos, al igual que mis compañeras, y les decíamos, vayan a buscar un pañuelo, y nos poníamos música y les íbamos indicando la parte del cuerpo que ellos se tenían que atar el pañuelo. Para la esta semana. La última de la tercera semana era de arte. Les mandé un video en el que les proponía elaborar sus propios tambores con elementos reciclados, tarritos, globos, elementos reciclados que ellos puedan reutilizar para hacer un instrumento y hacer una breve composición rítmica. Yo los mostré en este video que está acá, una composición que era algo así, y la repetí varias veces con las palmas y con mis tambores, como para que ellos entendieran que ellos tenían que elaborar una propia y repetirla. Y bueno, me llegó una evidencia de este estudiante que me mandó un video haciendo su propia composición rítmica y también hizo unas maracas extras. Para la cuarta semana les propuse empezar con una actividad de ciencias naturales. Acá fue muy fuerte trabajar con los emergentes. Me acuerdo que con mis compañeras elaboramos un noticiero. Yo me puse en rol de periodista, Martina bombera y Cintia y Micaela biólogas, y quisimos reflexionar con los chicos esto de los incendios. Entonces, yo como periodista les decía a los chicos que vamos a entrevistar a una bombera y ella nos contaba de los incendios en las sierras de Córdoba y les proponíamos germinar una semilla, entonces entrevistábamos a unas biólogas que nos enseñaban cómo hacerlo y les mandé una consigna escrita paso a paso de lo que yo les proponía hacer, que era germinar la semilla, decorar la maceta, marcar el día en el calendario, ahí como se ve en la evidencia que me mandó Morena, y regarla todos los días, o día de por medio, cuidarla, digamos, y anotar en el calendario cómo va creciendo. Así que bueno, recibí esta evidencia de Morena y ninguna otra más. De modo que la docente más adelante volvió a proponer cuando yo ya no estaba en práctica que lo hagan porque muy poquitos lo habían hecho. Acá puse una cita de Goris que me parece muy importante para esto de trabajar con el emergente y trabajar con el conflicto, ¿no? No dejar de lado las problemáticas actuales y utilizarlas, ¿no? Llevarlas a la sala. Acá, profe, el noticiero estaba hermoso, pero no creo que se pueda ver. De todos modos, mis compañeras ya lo han pasado, me parece. Bueno, para el miércoles propusimos una actividad de educación física sobre la vida en la naturaleza. Yo les mandé, esta vez no hubo audiovisual, les mandé un audio con la consigna en donde les proponía salir al patio a explorar y buscar elementos con sus sentidos. Podían hacerlo con los ojos cerrados si querían. Tenían que buscar 3 elementos con distinto olor, un elemento liviano y otro pesado, uno duro y otro blando, y uno pequeño y otro grande. Y con estos elementos les proponía armar una composición. Entonces les mandé fotos de ejemplo, que son las que están acá,
Y estas fueron las evidencias que me llegaron de algunos de los estudiantes de sala de 4. Esta propuesta también la propuse en sala de 5 y también me llegaron evidencias en sala de 5. Y también les propuse que si se animaban podían desarmar esa composición que habían hecho, que se llama arte efímero, que es algo que ellos ya habían visto antes y que lo volvíamos a traer ahora, pero en lugar desde el arte, desde la educación física, y armar otra composición, desarmando la que habían hecho y armando otra. Entonces acá con los mismos elementos se ve como Morena hizo 3 composiciones distintas. Bueno, para matemática propuse una actividad llamada La diversidad en nuestro patio. Les envié un video en el que les proponía salir al patio a explorar. Yo me grabo buscando bichos en mi patio y contando cuántos insectos encontré y ubicando el número total en mi banda numérica. Eso es lo que sale en el video, yo haciendo todo el procedimiento del juego. Y me llegó esta evidencia también de Morena, que era una alumna muy participativa, que salió al patio, me mandó videos buscando abajo de las piedras, buscando entre las plantas, entre la ropa colgada, y me mandó una foto de la banda numérica elaborada por ella. En realidad, yo esta semana tenía planificado enviar otra propuesta. Y acá no se pone... Ahí se redujo el video. Tenía planificado en realidad enviar otra propuesta que consistía en regar las plantas del patio. Era de matemática también en cuanto a trabajar con la capacidad, pero se dio como que ese día empezó a llover y llovió todo el día, entonces ya no tenía sentido proponerles una actividad de regar las plantas si había llovido todo el día. Entonces con mi docente orientadora decidimos cambiar la actividad, enviarles esta de contar los insectos, que yo ya la había mandado incluso a sala de 5 hacía unos días atrás, y utilizar esto de la lluvia como lo que venía diciendo de trabajar con el emergente, pero desde las videollamadas, ¿no? Entonces, en las videollamadas de este día, que ahí puse algunas fotos de los encuentros de ese día, pudimos problematizar por qué es importante la lluvia y por qué es más importante aún en este contexto, ¿no?, de incendios forestales que estaban sucediendo en ese mes. Entonces, bueno, acá es interesante pensar, como dice Laura Pitluck, ¿no?, y como también yo adapto mi planificación a los emergentes y cómo se van presentando estos cambios y cómo un docente decide aprovechar estos cambios. El día viernes de esta cuarta semana comencé con la agenda literaria. Para sala de 4 yo había propuesto un recorrido por las obras de Isol y comencé la agenda literaria con un video del cuento Cosas que pasan que hice con Cintia, mi par pedagógico de sala de 4, dramatizando con el cuerpo, ¿no?, el cuento. Vamos a ver si se puede ver. El cuento trataba sobre una niña que se encuentra con un genio que le puede conceder un solo deseo, pero ella no sabe qué deseo pedir. Así que a través de una consigna escrita les proponíamos a los chicos que piensen qué deseo le pedirían a ese genio y que lo dibujen o que lo cuenten en un audio. Y me llegó una evidencia de una niña que decía: Señor, mi deseo es ser el monstruo de la laguna. Un video inspirado en uno que había hecho Iris, la chica que pasó recién. Cosas que pasan. Se escucha todo tilda. Bueno, para la quinta y última semana comencé el martes, sí, el martes, porque el lunes fue feriado, trabajando esto del feriado, sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. También se puso en juego modificar lo que tenía planificado, porque en realidad en la planificación yo proponía trabajar con un cuento, que al final eso lo cambiamos, porque en las videollamadas se dio de forma espontánea una conversación en donde con Ivana les contábamos a los chicos la historia de los comechingones que habían vivido acá en la zona de Córdoba. Todo surgió cuando yo les mostré el calendario y les pregunté cuánto faltaba para llegar al 12 de octubre y qué pasaba ese día, porque era feriado, etc. Entonces decidimos cambiar la propuesta a raíz de lo que había pasado en las videollamadas anteriores
Y les hice un video con Cintia comentándoles un poco sobre los comechingones. Y les proponía que ellos realicen un dibujo y nos cuenten quiénes eran los comechingones, cómo se vestían, dónde vivían. Todo esto nosotros se los contábamos acá en este video. Y que nos envíen fotos. Qué lástima que no se puede ver. En relación a esta actividad me llegaron un par de evidencias, me llegó un dibujo de Benicio por el grupo de la sala, que él siempre mandaba por el grupo de la sala, no mandaba por privado, y yo al ver su trabajo le envié mensajes para potenciar un poco la construcción de los conocimientos, y a través de audios le pedí que me cuente qué había dibujado, porque lo único que hizo fue mandar la foto. Entonces él me respondió al instante y me dijo, dibujé un ñandú, un sol y mi nombre. Entonces yo le envié un audio respondiéndole y le dije, muy bien, Beni, un ñandú como el de las pinturas rupestres de los comechingones. Es una información que salía ahí en el video que nosotros les propusimos. Para el día siguiente... bueno, y estas fueron unas fotos del día en el que hablamos sobre los comechingones ahí en las videollamadas. Propuse después para el día siguiente una actividad de educación física que se llamaba ¿Cuál es ese animal?, en donde yo les enviaba fotos de los animales que puse ahí y un texto con la consigna en donde yo les proponía dramatizar, actuar, en realidad pusimos para hacerlo más simple, actuar animales que ellos puedan encontrar en su entorno natural, en el patio, en la plaza. Y bueno, recibí una evidencia de Benicio jugando junto con otro niño, que tengo entendido que es su hermano. A ver si se puede reproducir. Ese animal. Mostró a tu hermano cómo hacer ese animal. Bueno, y a través de esta propuesta de dramatización les proponíamos como un extra que si el jugador se equivocaba al adivinar, el otro jugador tenía que inventar una prenda simple. Y bueno, de eso me llegaron evidencias de mis compañeras que pude ver. A mí me llegó únicamente esta. Ese animal. Bueno, y como última actividad de la práctica, propuse el segundo cuento de la agenda literaria de Isol. Les mandé un video con imágenes del cuento. Me parecía muy importante que se vean las ilustraciones, porque la autora es también la ilustradora, y quise implementar este recurso porque para el primer cuento lo habíamos dramatizado con el cuerpo. Entonces ahora quería que ellos vean las ilustraciones de la autora y las páginas, si se quiere. Lo que yo buscaba era acercarles a los chicos lo más cercano a lo que antes era el encuentro de lectura en el jardín, en el que se usaba el libro y todos se sentaban alrededor. Ese encuentro tan valioso, ¿no?, tan significativo. Bueno, quizás acercarle un poco de esto a través de un video. Nunca va a ser lo mismo, pero bueno. No recibí evidencias de esta actividad, pero Cintia me mostró algunas de las que ya había recibido. Y nada, quería cerrar con las propuestas, con esta frase de Gustavo Bombini, que dice que la literatura en esta escuela virtual puede ser una posibilidad para generar propuestas que no sean apremiantes, que no sean agobiantes, que no sean cumplir la tarea, sino encontrar, ¿no?, espacios para tomar la palabra, para el intercambio y para la mirada.